Herbert Marcuse fue un filósofo, sociólogo y teórico político alemán-estadounidense. Fue una figura prominente de la Escuela de Frankfurt. En sus escritos criticó el capitalismo, la tecnología moderna, el marxismo soviético, el positivismo, la sociedad industrial, la cultura de masas y las nuevas formas de dominación. Es conocido por su gran influencia en la nueva izquierda y en los movimientos radicales juveniles de los años 1960. Quizás podamos considerarlo el frankfurtiano más comprometido con los grandes combates sociales y políticos de su época. Marcuse nació en Berlín en 1898, solo un año después de los freudomarxistas Otto Pfennigsel y Wilhelm Reich, pero 5 años antes que el otro gran frankfurtiano, Theodor Adorno. Aunque fuera 5 años más viejo que Adorno, quizás Marcuse nos parezca más joven. Su obra marca el final de la primera generación de la Escuela de Frankfurt y ya prepara el terreno para la segunda generación, mientras que Adorno pertenece incontestablemente a la primera generación. Además, Adorno se rezaga con respecto a los grandes cambios culturales y movimientos sociales de los años 1960, mientras que Marcuse tiene su esplendor en esa década, cuando aparece como uno de esos viejos jóvenes a los que se refería Salvador Allende. Marcuse proviene de la alta burguesía urbana, de una familia judía acomodada, bien integrada en la sociedad alemana. Su padre era un rico fabricante de productos textiles. Marcuse tuvo una educación impecable hasta 1916, cuando fue movilizado en la Primera Guerra Mundial. Tuvo la suerte de no estar en las trincheras, sino en los establos de caballos, pero esta experiencia en el ejército alemán fue decisiva para su politización. Primero se afilió al Partido Socialdemócrata Alemán, luego se unió a los comunistas. Se involucró en un consejo de soldados que participó en la fallida revolución espartaquista de 1919, aquella en la que fue asesinada Rosa Luxemburgo, que era una de sus dirigentes. En realidad no es muy correcto hablar de dirigencia en el espartaquismo, ya que se trata de uno de los movimientos más horizontales y radicalmente democráticos de la historia del marxismo y del comunismo. Todo esto, por cierto, debió ser muy importante para el desarrollo posterior del pensamiento político de Marcuse. En los años 1920, Marcuse vivió entre Berlín y Friburgo. Estudió literatura, filosofía, política y economía y escribió una disertación doctoral sobre las novelas alemanas de vidas de artistas, que fue su primera incursión importante en el terreno de la estética. En Berlín, su padre le obsequió un departamento y una participación en una casa editorial y en una librería de textos antiguos. En 1927, como sabemos, se publicó El ser y el tiempo. Esta obra magna de Martin Heidegger fue leída por Marcuse de inmediato, el mismo año de su publicación. Al año siguiente, Marcuse regresó a Friburgo para estudiar con Edmund Husserl, el principal maestro de Heidegger, a quien le dedicó El ser y el tiempo. En Friburgo, Heidegger aceptó a Marcuse como su asistente y lo asesoró en su tesis doctoral, titulada Ontología de Hegel y Teoría de la Historicidad. Esta segunda tesis de Marcuse, que es también su primer gran libro, se enmarca en un contexto de renovado interés por Hegel, especialmente por su teoría de la historia y por su ontología de la vida en el periodo de entreguerras en Europa. El propósito principal del libro de Marcuse, aclarado por él mismo en las primeras líneas, es reinterpretar a Hegel para captar los caracteres básicos de la historicidad, de lo que define a la historia como tal en contraste con la naturaleza o la economía. La historia es aquí, cito a Marcuse, un modo de ser que por ello se conecta con la ontología de Hegel y con la existencia en el sentido heideggeriano. El espíritu es reconducido a la vida que está en el sujeto y en el objeto y que es la razón de ambos. La vida es infinita como espíritu,
pero el espíritu es absoluto como vida. Hay en Marcuse como una lectura materialista y existencialista de Hegel, por lo que se le ha considerado la consumación del marxismo heideggeriano de Marcuse, aunque esto no es seguro, como lo mostró Theodor Adorno al reseñar el texto. Para Adorno, el problema de Marcuse es que no aclaró el punto fundamental de su libro: si la constitución material de la historicidad es compatible con una investigación especulativa ontológica, como la que encontramos en Heidegger, o si requiere una teoría materialista de la historia como la de Marx. En Adorno hay que elegir entre Marx y Heidegger, mientras que en el joven Marcuse de 1932 es posible ser marxista y heideggeriano. Las posiciones de Adorno y Marcuse son fundamentales para el futuro de la filosofía. Desplazándonos a la tradición intelectual francesa, pensemos en las aproximaciones ulteriores a Heidegger por parte del viejo Louis Althusser y de Alain Badiou. Vislumbramos aquí también, a veces, solo a veces, una forma de marxismo heideggeriano, pero ya no basado en el joven Heidegger con su fenomenología existencialista, sino en otro Heidegger posthumanista. Esta distinción ha sido bien trazada por Christopher Pauling. El caso es que Marcuse permaneció bajo la influencia de Heidegger entre 1928 y 1932. Casi medio siglo después, en una entrevista de 1977, Marcuse explicó lo que tanto le atraía de la filosofía heideggeriana en aquellos años. Era lo mismo que provocaba su atracción hacia Husserl. Era, según los propios términos de Marcuse, lo cito, un nuevo comienzo, el primer intento radical de poner la filosofía sobre fundamentos realmente concretos. La filosofía en tanto que se ocupa de la existencia humana, de la condición humana y no de ideas y principios meramente abstractos. Fin de cita. Esto que Marcuse vio o creyó ver en Heidegger es curiosamente lo mismo que vio en Marx. Como lo explicó Marcuse, tanto el marxismo como el existencialismo heideggeriano insistían en un, cito a Marcuse, análisis concreto de la existencia humana actual. Fin de cita. Esto hizo imaginar a Marcuse que podía combinarlos, como intentó hacerlo en varios trabajos, pero fue una ilusión, como él mismo terminó reconociéndolo. Fue hacia 1932 cuando Marcuse comprendió, según sus propias palabras, lo cito, que la concreción de Heidegger era en gran medida una farsa, una falsa concreción, y que de hecho su filosofía era tan abstracta y tan ajena a la realidad como las demás filosofías que dominaban en las universidades alemanas de la primera mitad del siglo XX. Fin de cita. Marcuse acabó entendiendo que el pensamiento de Heidegger no era como el de Marx, no era concreto, no era materialista, no se refería a la verdadera existencia humana. Esto lo explica muy bien Marcuse en un ensayo de 1933 titulado La filosofía alemana entre 1871 y 1933. En este ensayo, Marcuse admite el mérito de Heidegger, el de comprender al hombre como un ser histórico, el de no explicar el ser por el concepto o por el logos, sino por el tiempo, de tal modo que la ontología sería, como dice Marcuse, una ontocronía. Vemos que el acierto de Heidegger es el mismo de Marx, el de situar la historicidad en el horizonte del ser. El problema de Heidegger, allí donde se aleja de Marx y también de Marcuse, es su tendencia fenomenológica, ontológica, trascendental, que lo hace, cito a Marcuse, desviarse del hombre concreto y orientarse hacia la existencia humana en general, en abstracto, descontextualizada. Fin de cita. A diferencia de Marx y de Marcuse, Heidegger no reconoce que la existencia es la existencia social, cultural, histórica, diferente en cada momento y contexto. Para Heidegger, la existencia humana es la existencia en su pureza trascendental, lo que frustra y paraliza, como nos dice Marcuse, la inclinación originaria hacia la historicidad. Además, al representarse al hombre que tiene esa existencia, Heidegger se lo representa como un individuo aislado, resuelto a morir, aceptando su destino, dispuesto a arriesgar su vida. Este individuo, presa fácil del poder,
nos dice Marcuse, es precisamente el sujeto del nazismo. La ruptura de Marcuse con Heidegger ocurrió en un momento importante para las definiciones políticas de ambos. Marcuse se volvió de modo entusiasta y decidido hacia el pensamiento de Marx, particularmente del joven Marx, el de los manuscritos de 1844, de quien ya no se habría de separar jamás. Podemos apreciar este momento crucial en dos ensayos de Marcuse, Nuevas fuentes para la fundamentación del materialismo histórico de 1932 y sobre los fundamentos filosóficos del concepto científico-económico de trabajo de 1933. En estos ensayos, Marcuse todavía heideggerianiza a Marx, pero sin caer en el error de Heidegger. No ve la existencia como algo abstracto y general, sino como algo concreto e históricamente determinado, como el trabajo entendido ontológicamente como el concepto marxista de la existencia. Marcuse ofrece entre 1932 y 1933, por así decir, una ontología materialista y no idealista como la heideggeriana. Mientras Marcuse toma el camino del marxismo, Heidegger toma el camino del nazismo y adhiere abiertamente al Partido Nacional Socialista. Seguro ya conocen el famoso discurso de Heidegger con el que asumió el rectorado en la Universidad de Friburgo. Recordemos tan solo sus referencias enfáticas, tan indignas de Heidegger, a la disciplina para el sacrificio extremo, a la fuerza espiritual de Occidente, a los vínculos con la comunidad nacional, con el honor y el destino de la nación y con la misión espiritual del pueblo alemán. 15 años después, en 1948, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo una breve correspondencia entre Marcuse y Heidegger, en la que abordaron la cuestión del nazismo. En una primera carta, Marcuse le reprochó a Heidegger su nazismo y que no hubiese renegado de él. Respondiendo, Heidegger insistió en que había reconocido su error político en 1934, pero también aceptó que en 1933, lo cito, esperaba del nacionalsocialismo una renovación espiritual de la vida en su conjunto, una reconciliación de las contradicciones sociales y una salvación de la existencia occidental contra los peligros del comunismo. Y además comparó al régimen nazi con la Unión Soviética. La respuesta de Marcuse, dura y fría, le recordó a Heidegger que la liquidación de la existencia estaba contenida en cada palabra de Hitler, y se preguntó cómo un filósofo como Heidegger pudo haber confundido esta liquidación de la existencia con su renovación. En su última carta para Heidegger, al referirse a su comparación de los nazis con los soviéticos, Marcuse agregó algo que sigue siendo crucial hoy en día: que la diferencia entre los campos de concentración nazis y los campos de trabajo soviéticos es la diferencia entre la inhumanidad y la humanidad. Ciertamente Marcuse es consciente del horror de la violencia stalinista, pero comprende que este horror no puede compararse con el horror nazi. No ver esta diferencia entre el stalinismo y el nazismo es no haber entendido nada, es no pensar, estar fuera de la filosofía y fuera de cualquier comunicación posible, fuera de logos, como dice Marcuse, que en esta idea coincide con algunos de los juicios más recientes de Alain Badiou. Al concluir que no puede comunicar con Heidegger, Marcuse da por terminado el intercambio epistolar. La ruptura de 1948 solo aclara lo que estaba en juego en la ruptura de 1932. En este año, la tesis de Marcuse no fue aprobada por Heidegger. Quizás no fuera ni siquiera leída, como Heidegger tampoco había leído a Marx, todo esto según el propio Marcuse. De cualquier modo, Marcuse publicó su tesis en 1932. Fue el mismo año en que entró en contacto con el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Al año siguiente, en 1933, Marcuse ingresó al instituto y pasó a formar parte, así formalmente, de la Escuela de Frankfurt. Fue el mismo año en que los nazis tomaron el poder y quemaron los libros de Marx y Freud en las plazas públicas.
Marcuse debió exiliarse, primero brevemente en Ginebra, Suiza, y luego en los Estados Unidos. Lo mismo que los otros frankfurtianos, Horkheimer y Adorno, y lo mismo también que los freudomarxistas Wilhelm Reich y Otto Pfennigsel. Al igual que Reich y Pfennigsel, Marcuse se instaló definitivamente en los Estados Unidos, pero a diferencia de ellos, no se dejó ni desquiciar ni domesticar por la sociedad estadounidense. Marcuse conservó todo su espíritu crítico y se mantuvo firme en su doble referencia radical a Marx y a Freud. Marcuse llegó a Nueva York en 1934 y vivió primero en la costa este de los Estados Unidos. Hasta 1965, durante su época más creativa, fue profesor en 3 universidades privadas, la de Columbia, la de Harvard y la de Brandeis. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en la Oficina de Servicios Estratégicos, precedente de la CIA. Finalmente, desde 1965 hasta su muerte en 1979, vivió en la costa oeste y enseñó en la Universidad de California en San Diego. El primer libro importante de Marcuse, publicado en los Estados Unidos, fue Razón y Revolución, de 1941. El libro primero ofrece un recuento minucioso de la historia de la filosofía hegeliana, en la que Marcuse detecta una oscilación entre la negatividad y la positividad. Luego, Marcuse muestra cómo, después de Hegel, esta oscilación da lugar a una bifurcación en 2 caminos divergentes que fueron tomados por la teoría social de los siglos XIX y XX. Un camino, el de Auguste Comte, es el de la positividad, el del positivismo, el de la justificación y reproducción de la realidad positiva existente a través de su estudio, como el de la sociología y la psicología. El otro camino, el de Marx, es el de la negatividad, el de la dialéctica, el de la crítica de la misma realidad. En el camino de la negatividad, la verdad no radica en la realidad, sino en otro lugar. Este otro lugar es muy diferente en Hegel que en Marx. En Hegel es un sistema ontológico cerrado, el de la razón, al igual que en Heidegger. En Marx, por el contrario, es una forma histórica particular de sociedad. Marcuse traza aquí la distinción que no trazó en ontología de Hegel y teoría de la historicidad. En haber trazado esta distinción, recordemos, le permitió construir su marxismo heideggeriano, pero le valió el cuestionamiento de Adorno por no haber distinguido en 1932, justo antes del ascenso del nazismo, lo que ahora sí distinguía en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. El camino de la negatividad es el que desemboca en las revoluciones socialistas y comunistas, mientras que el primer camino, el positivo, puede llegar a conducir a la destrucción nazi de la herencia hegeliana después de pasar por el hegelianismo fascista, en el que Hegel solo es usado para justificar el anti-individualismo y el antiliberalismo. Las opciones filosóficas son claramente opciones políticas. Hay que elegir entre un camino y otro. No parece haber ninguna síntesis entre ambos, como sucedía en el momento del marxismo heideggeriano de Marcuse. La elección de uno de los 2 caminos no es simplemente una opción por la izquierda o por la derecha o por las opciones que se definen como tales en cierta coyuntura histórica. No hay que olvidar que Marcuse fue uno de los críticos más severos de ciertas interpretaciones de Marx. En su libro El marxismo soviético, un análisis crítico de 1958, Marcuse muestra cómo la separación entre el materialismo dialéctico y el histórico, así como la subordinación del histórico al dialéctico, lleva a una deshistorización y positivización de la herencia del marxismo, poniéndola al servicio de la realidad positiva de la sociedad industrial y su mecánica en la que el ser humano solo es un engrane más. Esto hace que el camino marxista se desvíe de la negatividad y coincida con el de la positividad y el del positivismo. El marxismo termina siendo una forma de positivismo disfrazado, como el que a veces encontramos en el cientificismo de la Academia de Ciencias Soviética.
El libro del que Marcuse critica el marxismo soviético fue publicado, como ya lo dije, en 1958, 2 años después del arranque de la desestalinización en el famoso 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por más limitada que fuera la desestalinización, implicaba un rechazo de al menos varios aspectos y efectos del marxismo soviético, tal como lo concebía Marcuse. Más que hablar del marxismo soviético, habría que hablar del marxismo estalinista. Este marxismo fue el que persiguió y reprimió todas aquellas expresiones de crítica, dialéctica y negatividad que se habían liberado con el marxismo soviético entre la Revolución de Octubre de 1917 y el ascenso de Stalin desde finales de los años 20. Fue el stalinismo y no el marxismo soviético, el que obturó la apertura de lo negativo en la que se encontraron el psicoanálisis y el marxismo soviético tras la Revolución de Octubre. El psicoanálisis y el auténtico marxismo, como expresiones de crítica, dialéctica y negatividad, fueron perseguidos por el estalinismo y reivindicados por Marcuse contra sociedades industriales como la soviética o las occidentales de los años 1950. El mejor ejemplo del uso del potencial crítico del marxismo y el psicoanálisis en Marcuse es su libro Eros y civilización, publicado en 1953, el año de la muerte de Stalin, 5 años antes de la crítica marcusiana del marxismo estalinista soviético. Tal vez el aporte más conocido y perdurable de este libro, de Eros y civilización, sean los formidables conceptos de represión excedente y de principio de actuación, que se añaden a los conceptos freudianos de represión y de principio de realidad. La represión de Freud es una represión básica de las pulsiones que resulta necesaria para preservar la civilización. En cambio, la represión excedente de Marcuse, como él mismo lo explica, es una represión suplementaria de las pulsiones que no sirve ya para preservar la civilización, sino para mantener la dominación social. Es para dominarnos, entonces, que se nos reprime excedentariamente. Esta represión excedente no le sirve a toda la sociedad, sino solo a la clase dominante. Es, de hecho, en perjuicio de la clase dominada que puede ser dominada por ser reprimida. Eso es algo que ya había percibido el freudo-marxista Wilhelm Reich a finales de los años 1920 y principios de los 1930. El error de Wilhelm Reich fue imaginar que toda represión servía la dominación social. Ese error fue el error contrario del de los freudianos conservadores, que pensaban que toda represión servía a la preservación de la cultura. Ellos imaginaron que toda la represión debía mantenerse para salvar la civilización, mientras que Reich imaginaba que podíamos liberarnos de toda represión y así nos liberaríamos de la dominación social sin menoscabo de la civilización. No cayendo en ninguno de estos dos extremos, Marcuse distingue dos tipos de represión: la básica y la excedente. La primera para la civilización y la segunda para la dominación. Es decir, la represión necesaria y la innecesaria, aquella a la que debemos resignarnos en el psicoanálisis y aquella otra contra la que debemos luchar en movilizaciones radicales como las inspiradas por el marxismo. Notemos que Marcuse no contradice a Freud, sino que solamente lo completa con una distinción que puede trazar gracias en parte a su formación marxista. Es lo mismo que ocurre con el principio de realidad de Freud. Marcuse acepta este concepto. Sin embargo, como buen lector de Marx, no puede naturalizarlo ni universalizarlo, así que lo historiza con el principio de actuación, que es, como dice Marcuse, lo cito, la forma histórica prevaleciente del principio de realidad en cada contexto. Fin de cita. Aquello a lo que nos adaptamos no es la realidad, sino es una estructura de dominación que nos hace actuar de cierto modo para dominarnos. Para Marcuse, las representaciones mitológicas del principio de actuación son el exaltado Prometeo, el héroe del trabajo y la productividad, del progreso y la dominación de la vida,
y la denigrada Pandora, la figuración de la feminidad improductiva y de la sexualidad destructiva. Pandora es la forma en que no debe actuarse, mientras que Prometeo es la forma en que debe actuarse. Lógicamente, en una sociedad patriarcal, la actuación impuesta es la masculina, que se asocia con Eros, con la vida, con el deseo, mientras que la femenina se relega a la esfera de la muerte, de la pulsión de muerte, del goce entendido como satisfacción pulsional destructiva. Siempre que tenemos una dicotomía tajante de los dos registros, como en la lectura de Lacan por Jacques Alain Miller, estamos en un discurso normativo, un discurso que busca normar un principio de actuación. La dicotomía de las pulsiones de vida y de muerte deja de existir en una perspectiva dialéctica, más crítica y menos normativa, que Marcuse asocia con las figuras mitológicas de Orfeo y Narciso, el primero con su homosexualidad y el segundo rechazando el eros normal y protestando contra el orden represivo de la sexualidad procreativa. En ambos casos, se vive por vivir, por morir, sin que haya distinción entre la vida y la muerte, ni entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Después de todo, vivir de verdad, existir en sentido pleno, está en el ser para la muerte, como bien lo comprendió Heidegger. En lugar de simplemente negar la pulsión de muerte, como lo habían hecho los freudomarxistas Wilhelm Reich y Otto Pfennigsel, Marcuse desentraña la unidad dialéctica en el seno de la contradicción entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Esto obedece a una buena lectura de Freud que le permite a Marcuse captar que la pulsión de vida solo nos desvía del camino recto hacia la muerte, haciéndonos dar un rodeo. En su ensayo Teoría de las pulsiones y libertad de 1956, el año de arranque de la desestalinización, Marcuse concluye afirmando que Freud alcanzó a vislumbrar la unidad originaria de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Por otro lado, Freud alcanzó también a comprender dialécticamente que las pulsiones tan solo pueden satisfacerse al reprimirse, que solo vivimos al aplazar la muerte, que solo somos libres en el suelo de la falta de libertad. Estas contradicciones se agravan en una cultura de poder en la que los intereses de quienes nos dominan determinan las necesidades sociales de nuestra satisfacción, de tal modo que la dominación rige la libertad de las personas. Esto es algo que ya había advertido Marcuse en Eros Civilización en 1953, cuando observó lúcidamente que la represión había llegado a ser tan efectiva que asumía para el reprimido la forma de la libertad. Uno imagina ser libre al entregarse libremente desde lo más íntimo de su propio ser a los poderes ideológicos, psicológicos, políticos, mediáticos que seducen al individuo para dominarlo sin contradecirlo. Aquello que nos domina por dentro aparece como nuestra libertad. Marcuse agregaba, la abolición de esta supuesta libertad aparece como acto totalitario. Esto es lo que nos hace ver dictadura, falta de democracia, allí donde simplemente se ha suprimido la supuesta libertad del capitalismo liberal y ahora neoliberal. Esa libertad de los trabajadores y consumidores dominados a través de sus deseos más profundos para que se sientan libres al ser esclavos. En esta cultura de poder, como lo dice luego Marcuse en su ensayo de Teoría de las pulsiones y libertad, el individuo reproduce el poder en sí mismo, de tal modo que disminuye la diferencia entre libertad y poder, hasta el punto que la libertad no es más que una forma de poder. Un dispositivo con el que esto puede realizarse es el superior freudiano que se impone al sujeto, identificándose con él, dándole objetivos de la dominación para que los sienta como propios. Todo esto lo explica muy bien Marcuse en su texto. La concepción de la libertad como forma de poder será especialmente desarrollada por Marcuse en su libro El hombre unidimensional de 1964. Desde el principio de este libro, Marcuse explica la forma en que la realidad capitalista actual ha convertido la libertad, como dice Marcuse, en un instrumento de dominación. No es que nos hayamos liberado de nuestros amos, sino que ahora podemos elegirlos libremente.
Decidimos cómo ser esclavos sin dejar de ser esclavos. Lo que sucede en la sociedad actual para Marcuse es que ya no somos diferentes de lo que nos domina. Ya no debemos adaptarnos a algo diferente de nosotros, sino que estamos mimetizados con el sistema. La mímesis, la inmediata identificación con lo que nos domina, excluye de entrada la desadaptación, el desajuste, la discrepancia. Esta indiferenciación entre el sujeto y el sistema es un aspecto de la unidimensionalidad. El hombre unidimensional carece de un mundo interno diferente del externo. Carece de ideas discrepantes con lo que le rodea. En los términos de Marcuse, en Razón y Revolución, o de Adorno en su dialéctica negativa, la unidimensionalidad es la pura positividad, la falta de negatividad, la reiteración y reafirmación y confirmación incesante de lo que es. El pensamiento unidimensional, según los propios términos de Marcuse, está hecho de hipótesis que se autovalidan y que, repetidas incesante y monopolísticamente, se tornan en definiciones hipnóticas o dictados. Fin de cita. Digamos que obedecemos sin siquiera ser conscientes de que obedecemos. Deseamos lo que debemos desear, lo que se nos ordena desear, lo que nos hace perfectos consumidores en el capitalismo consumista. En los términos de Marcuse, padecemos una dominación disfrazada de libertad y opulencia, dominación donde no hay alternativas. Fin de cita. Adquirimos y acumulamos más y más de lo mismo, ya sea dinero o mercancía. Es opulencia en una sola dimensión. Es opulencia unidimensional. En la unidimensionalidad no hay diferencias cualitativas, sino solo cuantitativas, al igual que en el capitalismo tal como es concebido por Marx. Todas las diferencias cualitativas entre los valores de uso terminan siendo reducidas a diferencias cuantitativas entre valores de cambio expresables por el equivalente universal del dinero. Todo es más o menos caro, mejor o peor remunerado. Todo se mueve así en una única dimensión cuantificable. Marcuse está hablando de lo mismo de lo que ya nos hablaba Marx en el siglo XIX. Otro aspecto de lo unidimensional es la indistinción entre lo real y lo ideológico, la reabsorción de la ideología en la realidad, lo que hace imposible desgarrar el velo ideológico para acceder a la realidad. La configuración misma de la realidad se vuelve ideológica. Solo existe la dimensión de la ideología. Esta es la unidimensionalidad. Una de las razones por las que nos surge otra dimensión es, curiosamente, para Marcuse, la satisfacción inmediata. Es tan fácil y tan rápido satisfacerse en el sistema que el sujeto no tiene la ocasión de frustrarse, de privarse de sus satisfactores, desviarse de ellos e imaginar una satisfacción alternativa, diferente del existente. En términos freudianos, no hay lugar para la sublimación por la que surge otra dimensión diferente de aquella en la que se nos domina. Esto hace que el mundo interior de los sujetos se contraiga y deje de abrir una dimensión diferente de la del mundo exterior. Dado que el mundo exterior nos satisface inmediatamente, ni siquiera hay necesidad de un mundo interior para fantasear, para imaginar, para sublimar. Digamos que se reprime la posibilidad misma de una dimensión diferente del exterior, una dimensión de negatividad que se desplegaría en el interior gracias a la sublimación. Este fenómeno es descrito por Marcuse como de sublimación represiva, Se trata de otra expresión dialéctica de la dominación que se ejerce a través de la misma libertad. En el caso de la desublimación represiva, se nos reprime al darnos la libertad de una satisfacción inmediata. Se nos reprime así porque se nos encierra en los estrechos límites del instinto satisfecho, en lugar de forzarnos a abrir el espacio cultural prácticamente ilimitado de la satisfacción mediata a través de la sublimación.
Todo esto nos permite entender por qué los sujetos de la actualidad, por más libres que sean en su sexualidad, nos parecen a veces menos libres y menos satisfechos que los sujetos de épocas pasadas. Por ejemplo, tal vez tengamos ahora cierta libertad sexual, libertad para copular más rápido y más fácil con aquella o aquel o aquello a lo que deseamos o a quien deseamos. Pero ganar esto nos ha hecho perder otra libertad quizás más importante, la libertad de desear, de cortejar, la libertad de enloquecer de amor, la libertad de sufrir, de imaginar lo que no se consigue, de llevarlo a otro nivel, al del arte, la política, la filosofía. Todo se vuelve demasiado fácil en la sociedad actual. Y lo fácil es pobre, aburrido, insípido, se mueve en un solo nivel, en una sola dimensión, es unidimensional. Lo que estoy diciendo no debe hacernos pensar que Marcuse demandaba más represión sexual. Su reivindicación era más compleja. Reivindicaba la cultura, la civilización, la sublimación contra una sociedad capitalista unidimensional, industrial y de consumo, en la que vemos erosionarse y degradarse todo en nombre de una libertad que solo sirve para esclavizarnos. Esta reivindicación marcusiana resulta inconcebible sin la doble referencia marxista y freudiana. Mientras que Marx le permitió a Marcuse pensar en la dominación y en su relación dialéctica con la libertad, Freud le ayudó a concebir la represión, la sublimación y la desublimación. Muchas gracias.